La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. El domingo hará 2 meses de la Dana. Las cosas siguen muy mal para miles de vecinos, aún sin casa, sin coche, sin tienda o sin empresa. Saber lo que pasó aquel día no es una curiosidad, es una obligación. Tardó en saberse dónde estuvo Mazón o dónde dicen que estaba. Tardó en saberse con quién estaba. Directamente él no lo ha dicho. Él llegó a comparecer en les Corts Valencianes sin mencionar aquella comida. Tardó en llegar al CECOPI, donde se había hablado ya de lanzar una alerta a los móviles e incluso se habló aquella tarde de confinar a la población. Cuando todo eso se planteó, Mazón no estaba. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. ¿Y ¿Dónde estaba, presidente? Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que Dicen que Mazón estaba en lo que primero fue una comida privada y luego un almuerzo de trabajo para ofrecer la dirección de la tele autonómica a una periodista, algo que corresponde al presidente de la Generalitat. Pero dice la Generalitat que ese rato, en plena Dana, Mazón estaba como presidente del PP valenciano, que por eso no enseñan la factura. Que ya la enseñará el partido. ¿Cuándo? Ya veremos. ¿Es esta la versión definitiva de lo que pasó? Ya veremos. ¿Estuvo en el Ventorro Mazón todo el rato? No sabemos. La periodista con la que comió ha contado que no hablaron de la Dana en aquellas horas. En el tiempo que duró aquella comida, la Confederación del Júcar asegura que envió 60 avisos a la Generalitat. No estuve incomunicado. Hablé incluso con la gente que dice que estuve incomunicado, como es el alcalde de Cullera. A las 18:28 le llamé. No estuve incomunicado en ningún momento. No he negado ninguna comida. Yo mantuve mi plan del día. Dice Carlos Mazón que él no tenía obligación de estar en el CECOPI, donde estaba la consellera Pradas, que fue quien dijo que se enteró a las 8 de la tarde de que había un sistema de alertas a los teléfonos. Dice también Mazón que estuvo en contacto permanente, pero él no dice en contacto con quién. Él no aclara con cuántos alcaldes habló. Solo dice que habló con el alcalde de Cullera, que ya ha explicado que aquella fue una llamada más bien para presentarse, para darle su teléfono a las 6:30 de la tarde. Cuando preguntan al gobierno valenciano por la lista de alcaldes con los que habló Mazón aquel día, el gobierno valenciano se quita la pregunta de encima. Raro será que los alcaldes con los que habló el presidente ese día no hablasen de esta situación. Raro para los propios alcaldes. ¿Puede contar qué alcaldes fueron, por favor? Ya saben que ha sido el alcalde de Cullera y no voy a desgranar todos los alcaldes. Hemos preguntado a los alcaldes de los pueblos afectados. Una quincena de ellos asegura que no recibieron aquel día ninguna llamada de Mazón. Podrá pasar el tiempo, nos hemos hecho 1000 preguntas más, si el gobierno tendría que haber llegado antes, si el desamparo de miles de vecinos en las horas, en los días siguientes, no podría haberse evitado, si no podrían haberse coordinado mejor. Y claro que ahora toca la reconstrucción, basta con hablar con la gente, con pisar los pueblos para darse cuenta. Pero hay algo que también hace falta, algo que merece la gente. Dejar de dar versiones y contar exactamente lo que pasó. Eso es lo que nos merecemos, la verdad. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. El Larguero acompañó ayer al entrenador del Osasuna, que es Vicente Moreno, por las calles de su pueblo, que es Massanassa. Echabas todo el día pues quitando barro pues, de un lado para otro, pues ayudando en lo que uno podía. Pero la sensación cuando te sonaba el despertador por la mañana era de no querer levantarte. Pero ya no lo digo por cansancio, que evidentemente estaba muerto. Yo creo que era un tema más mental. Tenías la sensación de, ostras, otra vez empezar otra vez de cero, otra vez el día, todo el día. Tenías la sensación de que todos los días eran iguales. Están mejor las cosas, pero no están bien, y basta con pasearse, como les decía, por los pueblos afectados para ver lo que queda, lo muchísimo que queda todavía por hacer. Pasado mañana se cumplirán esos 2 meses de aquel día del que seguimos sin tener claro lo que pasó en las horas en las que fuentes cercanas a Mazón dijeron que Mazón pasó en el Ventorro. Y lo último, Ana Talens, es esta nueva versión ahora diciendo que no hay factura. Buen día. Buen día. La Generalitat contesta a los socialistas, que fueron los que pidieron la factura, que no la tiene porque la comida no se pagó con dinero público. Según esa respuesta que adelantó la SER, Carlos Mazón no estaba como presidente del gobierno valenciano, sino como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y que es esa formación la que asume los gastos de su presidente. Es una nueva versión sobre la ausencia de Mazón en las primeras horas de la tragedia. Primero se dijo que era un almuerzo privado, después una comida de trabajo, ahora una comida de partido. El portavoz socialista en Les Corts, José Muñoz, insiste en que el presidente debe dimitir por mentiroso. Nos cuenta hoy una nueva versión para ocultar la factura más cara a todos los valencianos y evidencia que tenemos a un mentiroso compulsivo como presidente de la Generalitat. Un presidente acorralado, instalado en la mentira.
Fuentes de Presidencia aseguran a la SER que la factura se presentará, como marca la ley, al Tribunal de Cuentas cuando el PP tenga que registrar sus gastos en este organismo fiscalizador. Y dicen que harán el ejercicio de transparencia que corresponda en la comisión del Scores. Pues por esa factura preguntaron ayer a la vicesecretaria del PP, Esther Muñoz, que dice que lo importante a juicio del Partido Popular es la reconstrucción y no darle más vueltas a aquella comida. El Gobierno de la Generalitat ha dado sus explicaciones, la comida no la ha pagado la Generalitat, yo no sé si la ha pagado el partido, los presidentes autonómicos son a su vez, en la mayoría de los casos, presidentes de partido y en ese sentido tienen las propias comidas. Yo creo que se ha hablado mucho sobre esa comida y yo creo que lo que debemos centrarnos ahora mismo es en la reconstrucción de Valencia. Eso es lo que están esperando todos los valencianos. El otro gran asunto de las últimas horas tiene que ver con la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que reconocía un fraude. La investigación por la que está imputado el fiscal general. La Guardia Civil, recordarán que no encontró mensajes en su teléfono. El fiscal los había borrado por, según dicen en la Fiscalía, una instrucción interna. El caso es que el juez del Supremo ha ampliado las diligencias y lo que hace ahora es llamar como testigos a la fiscal jefe de Madrid y también al fiscal que denunció a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Pedro Jiménez. Ángel Hurtado cita como testigos el 16 de enero a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, que denunció al novio de Ayuso por fraude fiscal. El alto tribunal mantiene encausado al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos cometido al desmentir el bulo fabricado por Miguel Ángel Rodríguez de que Salto ofreció un pacto a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid para cerrar su causa cuando todo ocurrió al revés. El juez anuncia que este es el último paso antes de citar como investigado a Álvaro García Ortiz. El instructor cita también como testigos a los responsables de comunicación de la Fiscalía Provincial de Madrid y de la Fiscalía General el 21 de enero. El juez quiere que todos expliquen las comunicaciones que mantuvieron la noche en la que la SER publicó el correo electrónico con la confesión de Alberto González Amador que desmentía el bulo. Ayer dio Ayuso la rueda de prensa en la que hizo balance del año y en la que arremetió contra Pedro Sánchez y repitió que hay una campaña en su contra del aparato del Estado. Hoy va a ser Feijóo quien comparezca para cerrar su año político y apuntará también probablemente en esa dirección. Aunque hay otros asuntos por los que le preguntarán seguro esta mañana. José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Está por un lado ese apoyo que Feijóo mantenga o no sobre Carlos Mazón, pero más allá de eso y de la Dana, el curso lo acaba el PP con el acercamiento a Junts y con su rechazo a llegar justo a un acuerdo sobre inmigración. Sí, ha sido un 2024 que los populares lo comenzaron criticando los pactos del gobierno con Junts y lo termina el PP normalizando el pacto con Junts. Y según nos confirman en Génova, esto va a seguir siendo así en 2025. Fuentes de la formación dicen que no ven contradictorio que haya un discurso duro contra Puigdemont y a la vez se pacte puntualmente con Junts sin contrapartidas porque, recuerdan, hay buena sintonía en materia fiscal y económica. De hecho, en público a Puigdemont le siguen llamando prófugo. Al final, quien manda en esa relación es Puigdemont. Al final, quien manda sobre los intereses de los españoles es el señor Puigdemont. Es algo que llevamos denunciando desde el Partido Popular desde que comenzó esta legislatura, en la que dijimos que los intereses de España no se negociarían en España, sino con un prófugo de la justicia, como efectivamente estamos viendo. Como hacía ayer Esther Muñoz y a la vez incidir en atraer a Junts para repetir esa idea de que el gobierno ha perdido el apoyo de los socios y de que está solo. Si hablamos de inmigración, el PP volverá a rechazar un acuerdo con el gobierno central porque dice no tienen plan y solo buscan romper el Ejecutivo canario en coalición con el PP. Esto en clave política, en clave judicial. El PP seguirá con su ofensiva contra el gobierno y el entorno del presidente con un calendario judicial donde espera novedades en el caso de Sánchez, del hermano de Begoña, de Koldo o del fiscal. Seguimos en el abierto, José. Hasta luego. Hasta ahora. De inmigración y después de los datos que les dimos ayer, cada día mueren o desaparecen en el mar 30 personas que intentan llegar a España. La novedad es que han seguido llegando más cayucos a Canarias. Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. Salvamento Marítimo rescataba ayer 274 personas en 5 embarcaciones, 3 fueron trasladadas al Hierro, 2 a Tenerife, que sumadas a la llegada desde Nochebuena son unas 800 personas supervivientes de la ruta canaria de la inmigración desde África en 3 días. Desde el gobierno canario siguen llamando de nuevo a la solidaridad del resto de España e insisten que están desbordados en la atención a los menores. Alfonso Cabello es el portavoz del gobierno. Aparte de esa realidad incontestable, hay otra, y es la de la situación de esos 6.100 menores migrantes que han llegado en este año a Canarias. 5.500 se encuentran ahora mismo en nuestros centros, unos centros totalmente desbordados y al borde del colapso. Y mientras tanto, seguimos esperando. Los menores son aproximadamente el 15% del total de llegadas a las islas. Es viernes, hoy es 27 de diciembre, tenemos por delante un fin de semana con tiempo estable, aunque van a bajar un poco las temperaturas. Adrián Cordero, buenos días.
Buenos días, sí, más frío este fin de semana, un descenso de temperaturas que ya empezamos a notar en el día de hoy. De hecho, a esta hora hace más frío que en jornadas anteriores y van a seguir bajando las temperaturas. Hoy también, a primera hora de la tarde, las máximas se quedarán más cortas que las de ayer, y todo ello en un día estable en general, aunque eso sí, de nuevo marcado por las nieblas. En gran parte del interior serán persistentes, sobre todo en Castilla y León. Las de Zaragoza o Lleida hoy sí pensamos que pueden llegar a levantar, y atención, porque todavía en Canarias esperamos algún chubasco, sobre todo en la provincia occidental y en Gran Canaria. Fin de semana, como decimos, frío, con más niebla, precaución en carretera también porque pueden formarse placas de hielo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. A pocos días de que acabe este 2024, la guerra de Israel contra Gaza sigue. Israel sigue bombardeando lo poco que queda en pie en el norte de la franja. En las últimas horas, el ejército de Netanyahu ha asesinado a unos 50 palestinos en torno a un hospital en Beit Lahilla, incluyendo a 5 trabajadores del centro. Anoche en Hora 25 estuvo la directora ejecutiva en España de la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU, Raquel Martí, que decía que Gaza es hoy el lugar más peligroso que hay sobre la tierra. Nos cuentan nuestros compañeros que hay cadáveres por todas partes, que no se pueden acercar a ellos porque los francotiradores israelíes no lo permiten. Los perros y los gatos están comiendo los cadáveres. Los heridos que intentan llegar a los hospitales son asesinados por los francotiradores. A la campaña de destrucción en los territorios palestinos se suma ahora un nuevo frente en Yemen, donde el ejército de Netanyahu atacó ayer varios puntos estratégicos para los rebeldes hutíes, incluido el aeropuerto internacional de Saná, donde las bombas cayeron muy cerca de la delegación de la ONU que encabezaba entonces el director general de la OMS. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Los hutíes prometen venganza a los ataques de Israel de este jueves en Yemen contra infraestructuras bajo control de la milicia armada, incluido el aeropuerto internacional de la capital de Saná. Ataques que desataron el caos en los pasajeros, entre los que se encontraba el director general de la Organización Mundial de la Salud, que salió ileso. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado estos bombardeos, que encuentra especialmente alarmantes. Israel también ha atacado centrales energéticas y zonas de los puertos en la costa oeste, como el de Jodella. Anoche en televisión, Benjamín Netanyahu lanzaba esta advertencia. Esto es solo el comienzo, aseguraba respecto a esta ofensiva contra los hutíes, a los que sitúa en el eje del mal encabezado por Irán y a los que quiere neutralizar. La milicia asegura que entre las víctimas hay personal del aeropuerto y miembros de tripulaciones, incluido uno perteneciente a Naciones Unidas. Y del otro gran frente de guerra abierto en el mundo, que es el de Ucrania, cuenta la agencia Reuters que las tropas de Volodymyr Zelensky han capturado a un soldado norcoreano herido en combate en la región de Kursk. Y todo esto mientras aumentan estos aires de guerra fría, sabotajes, accidentes. Bueno, la presión sobre Rusia crece para que aclare si fueron sus defensas antiaéreas las que este martes derribaron por error un avión comercial en Kazajistán, Bayo. Un siniestro en el que, recordemos, murieron 38 personas y que las autoridades kazajas investigan a fondo tras haber recuperado hace unas horas la segunda de las cajas negras del aparato. De momento no se descarta ninguna hipótesis, incluida la sugerida por Ucrania, que Rusia confundió ese avión de Azerbaiyán Airlines con un dron ucraniano y lo derribó a disparos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pedía ayer no especular mientras continúa la investigación abierta sobre esa catástrofe. Moscú trata de rebajar su exposición ante esa crisis de imagen pública, mientras la OTAN señala a Rusia como presunta autora de un nuevo sabotaje a los cables submarinos que unen Estonia y Finlandia. Las autoridades finlandesas abordaron ayer en el Báltico un petrolero ruso que transportaba ilegalmente crudo hacia Egipto. Lo hicieron por la rotura de ese cable energético. Creen que el ancla de ese barco no estaba en el lugar que debía estar y por ello habría arrastrado parte del cable, rompiéndolo nuevamente. Mañana se cumplen 20 años de la primera ley que se aprobó en España contra la violencia de género, y es evidente que la violencia machista no ha desaparecido ni mucho menos de nuestra realidad. Las expertas y los expertos destacan las carencias y los factores que no funcionan. Lo que todavía sigue pendiente. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Sastre. Y una de las carencias es que la ley no ha tenido una financiación estable. Lo dice la socialista Micaela Navarro, una de las madres de la ley. Si esa ley se hubiese financiado de manera adecuada en toda y cada una de sus apartados, desde los apartados que tenían que ver con la prevención, con la atención y con los ámbitos también jurídicos, yo creo que el resultado de la ley hubiera sido mucho mejor. Tampoco los juzgados especiales
especializados cuentan con los medios suficientes, hay un 30% sobrecargados de trabajo. Faltan programas educativos de igualdad. Es importante por el aumento de los jóvenes que niegan la violencia de género, y no se ha consolidado la formación de jueces, fiscales y abogados. Aunque no ha acabado con los asesinatos machistas, sí los ha reducido. En 2004 hubo 72, este año 46. La ley ha salvado muchas vidas, creó el sistema de protección y atención a las víctimas. Hace 20 años se aprobó por unanimidad. Hoy sería imposible por los negacionistas de Vox. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. El CNI alerta de las campañas de ciberespionaje que están sufriendo tanto entidades públicas como empresas privadas. Son especialmente entidades que se dedican al sector de la defensa. Información de Javier Bañuelos. Sí, el CNI confirma que al menos 50 empresas españolas sufrieron fugas de información. Mayoritariamente fueron filtraciones de bases de datos con información confidencial tanto de clientes como de trabajadores. Ataques con los que los cibercriminales incluso lograron vender documentos sensibles. Según el Servicio de Inteligencia Español, más de 10 entidades públicas tuvieron una brecha de datos. Las empresas dedicadas al sector de la defensa tampoco se libraron de los hackers. Al menos 3 compañías han sido víctimas de estos ataques. De hecho, el Centro Criptológico Nacional ha detectado que los hackers difundieron documentos sensibles en foros clandestinos. En 10 minutos el abierto, que hoy compartiremos con Elisa de la Nuez, Antón Losada y Joan Subirats. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.